Cuando usted quiera, Doc. Bueno, gracias. Buenas tardes. Un gusto de tenerlos nuevamente. Hoy estará con nosotros la licenciada María Florencia Díaz Gutiérrez, desde Argentina. La licenciada es jefa del Departamento de Enfermería del Complejo Médico Churruca Vizca de la Policía Federal Argentina, coordinadora de Enfermería de la Unidad Médica Presidencial, docente del Colegio Militar de la Nación y es una de las speakers de Angels. Así que bienvenida, licenciada Florencia. Y bueno, tenés un equipo de trabajo de la zona del Chaco. Está con nosotros el doctor Alay Tou, que es el director general, y su equipo de trabajo con los profesionales médicos y enfermería. Quería comentarte un poquito que hemos avanzado en la primera charla sobre el prehospitalario y en la segunda charla con el doctor Jorge Judic sobre imágenes. Así que, Florencia, tenemos 50 minutos y bienvenida. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos también. Bueno, saludos desde acá de Argentina. La semana pasada tuve el placer de poder compartir con ustedes el Congreso de Enfermería. Mis felicitaciones, son excelentes. Vine súper cargada de energía. Bueno, vamos a comenzar con nuestro tema. Vamos a comenzar con nuestro tema de ACV. Bueno, al final de la charla espero que me pregunten, espero que se saquen las dudas y obviamente los esperamos a todos para que vayan titulándose en ictus, ¿sí? Bueno, vamos a hablar, ¿sí?, de los cuidados de enfermería antes, durante y post-trombólisis. No sé si ustedes han comenzado ya a trombolizar, pero vamos a tratar de que todos estén preparados para ese momento. Bueno, acá este es el programa que tiene el doctor. Como siempre decimos, el tiempo es cerebro. Recuerden que en un ictus isquémico provoca la muerte de 2 millones de neuronas por minuto. Nuestro cerebro tiene 120 millones de neuronas. Imagínense todo lo que perdemos y toda la discapacidad que se genera en la pérdida de tiempo. Por eso vamos a tratar de actuar lo más rápido posible y de activar nuestro código ictus cuando sea necesario, cuando sea conveniente, y siempre decimos lo mismo, tenemos que ser objetivos, tenemos que evaluar bien a nuestros pacientes, pero es preferible equivocarse que dejar a un paciente discapacitado, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una sospecha de ictus, obviamente vamos a notificar la llegada del paciente al lugar donde nosotros lo vayamos a recepcionar. Recuerden que si tenemos un FAS positivo, ya es una señal para comenzar a trabajar en este paciente que está corriendo contra reloj. Estamos hablando de una patología que es tiempo dependiente y necesitamos, ¿sí?, activarnos. Lo primero que vamos a hacer una vez que tenemos nuestro FAS, ya sea cuando llegamos en la ambulancia al lugar donde está el paciente o cuando su familia detecta, ¿sí?, que tiene alguna anomalía, porque recuerden que nosotros somos replicadores, los enfermeros somos replicadores, educadores, y cuanto más enseñemos a la comunidad, más vamos a trabajar con cierta premura. Entonces, vamos a informar, si estamos en una ambulancia, estamos en un servicio prehospitalario, vamos a informar al equipo de ictus la hora estimada de la llegada del paciente. Eso va a hacer que nosotros estemos preparados, ¿sí?, que nos estén esperando, que todo el equipo, porque la unidad de ictus no es una sola persona, sino es un gran equipo, ¿sí? Entonces, informamos la hora estimada de llegada, informamos al servicio de radiología para que nos prepare tomografía computada. ¿Qué quiere decir? Que tienen que estar en apresto, que tienen que estar esperando que llegue nuestro paciente. Recuerden, patología tiempo dependiente,
vamos a tener un corto periodo para poder trabajar. Informar al laboratorio de análisis que hay un código ictus en curso, ¿sí? El traslado inmediato a la tomografía, no llego y me quedo en el shock room, no llego y pierdo tiempo en otra cosa. Llega el paciente y automáticamente lo tengo que trasladar a tomografía. Recordemos que también tenemos que tener accesos venosos, ¿sí? No tenemos que perder tiempo en eso. Si no lo pudimos canalizar en el prehospitalario, lo vamos a canalizar mientras estemos en la tomografía o al ingreso del hospital, pero no perdamos tiempo en eso. Recuerden que tenemos un periodo para poder... Florencia, si quieres acercarte un poquito más al micrófono, se escucha bueno, lento. Sí, sí, gracias. ahí se me escucha. Perfecto, perfecto. Genial. Recordemos que se recomiendan colocar 2 accesos venosos periféricos. La prioridad siempre es en el brazo no parético, la vía por donde nosotros vamos a tener habilitada la administración del RTPA. La otra puede ir en el otro brazo, que es para los imponderables. A ver, tengo una hipertensión arterial que tengo que tratar, lo voy a tratar de ese lado. Nunca voy a utilizar el acceso venoso que voy a tener para el RTPA. Bueno, nuestra terapia en la fase aguda, ustedes imagínense, cuando ingresa el paciente, ¿sí? Lo que vamos a hacer es definir por medio de las imágenes qué es lo que estoy viendo, ¿sí? ¿Cuál es nuestro diagnóstico inicial? Nosotros ya vimos que tenemos un paciente con un FAS positivo, se supone que ya habíamos descartado los mimics, que ahora lo vamos a ver de qué forma vamos haciendo la anamnesis, esa anamnesis de 5 minutos, donde podemos trabajar en nuestros pacientes. Bueno, una vez que tenemos nuestro diagnóstico presuntivo, ¿sí? Mientras estamos viendo imágenes, recuerden que tenemos 2 formas de tratar el ACV isquémico, ¿sí? Recordemos que tenemos que restablecer ese flujo sanguíneo de forma rápida. Recuerden que el tiempo es cerebro. Recuerden que todo tejido cerebral que se lesiona no puede volver a producirse. Entonces estamos frente a un daño irreversible. Entonces, en este contexto tenemos 2 formas de tratar nuestro ACV isquémico, con el tratamiento fibrinolítico o a través de la trombectomía mecánica. Cuando hablamos de tratamiento fibrinolítico, recuerden que tenemos que tener siempre presentes los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, para poder administrar el activador tisular plasminógeno recombinante, que es el RTPA, y es la única intervención farmacológica que tenemos que tiene beneficios demostrados. Tenemos un periodo para poder administrarlo que es de 0 a 3 horas y con un tiempo extendido hasta 4 horas y media después de aparecidos los síntomas. Ahora vamos a hablar de eso también. Y la trobectomía mecánica, ¿sí? Cuando tenemos una ACV grave debido a la oclusión de grandes vasos. Muchas veces se administra fibrinolítico y sí tenemos que realizar trombectomía mecánica. Eso como para que lo tengan bien en claro, como para que todos lo vayamos trabajando, ¿sí? ¿En qué consiste el FAS? Yo siempre hablo del FAS porque es uno de los, es uno de los scores que me parece que va muy bien con los ACV, que de hecho podemos trabajar más cómodos. Tenemos el Cincinnati, el de Los Ángeles, tenemos varios scores, pero como el FAS también mide el tiempo, y el tiempo para nosotros es oro, preferimos siempre utilizar el FAST, ¿sí? Lo que vamos a hacer es evaluar la cara, vamos a pedirle a la persona que sonría. Esto lo puede hacer el enfermero, el ambulanciero, el chofer, el recepcionista. Ustedes fíjense que en nuestra unidad de ictus, en esta unidad de stroke, somos muchos los que intervenimos, ¿sí? No necesariamente tiene que estar en un primer momento, ¿sí? El médico o el enfermero. Recuerden, los enfermeros somos replicadores y esto se lo podemos enseñar a cualquier persona
que pueda retransmitir, ¿sí? Vamos a pedirle a la persona que sonríe, si vemos una desviación en alguno de sus lados, obviamente vamos a tomarlo como un signo positivo. Los brazos, ¿sí? Recuerden, hacemos que levante los brazos y si alguno de ellos, a ver, cualquiera de los dos se cae, este es otro de los signos y el paciente no se va a poder movilizar, va a demostrar cierta dificultad. El lenguaje, ¿sí? El speak. Animamos a la persona que hable, van a ver que tienen un relato descoordinado, ¿sí? O bien balbucea, no se le entienden las palabras. Es una señal muy frecuente del ictus. Pero ahora vamos a hablar de los imitadores de ictus, ¿sí? Que muchas veces es importante y por algún motivo lo sacan del protocolo y demás. Y el tiempo. Seguramente le vamos a pedir a la persona que lo está acompañando, ¿sí? Que nos diga desde qué momento comenzó con todas estas alteraciones, qué es lo que nos va a marcar el inicio del tratamiento y cuánto nos vamos a apurar. Recuerden, FAS positivo, activamos el código ictus o el código rojo, depende de la institución el nombre que le han puesto, pero en líneas generales el ACV es un código rojo. Antiguamente se lo desestimaba, pero hoy en día tiene la misma importancia que un dolor de pecho, ¿sí? Recuerden, los cardiólogos han logrado un montón, bueno, nosotros a través de los neurólogos vamos a lograr un montón detectando ese ACV de manera temprana y trabajando para disminuir la discapacidad de nuestros pacientes. Recuerden, tenemos hasta 4 horas y media para iniciar la terapia de revascularización. Y necesitamos sí o sí imágenes para confirmar el diagnóstico. Por eso, su ingreso directo a tomografía. Eso son cosas que no tenemos que olvidarnos. Bueno, a ver, en esta anamnesis de 5 minutos, ahora se van a dar cuenta del por qué vamos a pedir el peso del paciente. Vamos a determinar el peso del paciente, ¿sí? Le vamos a preguntar a un familiar. Es muy raro que tengamos una camilla con balanza. Se nos va a hacer muy difícil. Entonces, bueno, un estimado del peso del paciente. Vamos a verificar la glucosa en sangre. Recuerden, menos de 50, seguramente lo tenemos que corregir y podemos estar frente a un Mimix, que es lo que les estaba diciendo, ¿sí? Paciente con hipoglucemia que tiene déficit neurológico y quizás con un glucosado hipertónico revierte, ¿sí? Y tenemos paciente que aparte de la hipoglucemia está haciendo una ACV. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a ir evaluando. Recuerden, menor de 50, mayor de 180, lo tengo que ver. Bueno, informar, a ver, tenemos que preguntar si el paciente está consumiendo anticoagulantes, ¿sí? La presión arterial, que no pase los 180, 110, 185, 110, sino tendríamos que estar medicándolo. Depende de la institución, es la medicación antihipertensiva que se utiliza. Nosotros normalmente utilizamos y comenzamos con 10 miligramos de labetalol endovenoso, pero bueno, eso también depende de la institución, ¿sí? A ver, ver la edad del paciente. Muchas veces, antiguamente, ¿sí? Tenía un límite. Tenías que ser mayor de 18, menor de 80. El tema es que el menor de 18 se sigue utilizando, el menor de 80, bueno, quizás viene una señora que tenía una vida normal, que todavía regaba las plantas, que todavía seguía con su actividad, obviamente no le vamos a negar el tratamiento filinolítico porque no estaba con ningún deterioro, sino que hizo una ACV, obviamente como siempre el estado neurológico repentino
Entonces, es como todo, tenemos que restablecer esa persona, no importa si tiene 86 años, tiene más para hacer. Ahí. El tiempo de inicio de los síntomas, tenemos que informar al médico si es más de 4 horas y media y si está en el periodo ventana, ¿sí? Si estamos en el periodo de puerta aguja para poder iniciar el tratamiento, ¿sí? Bueno, recordemos el control de glucemia, es importante evaluar la hipoglucemia, ¿sí? Hay que corregirla porque es uno de los grandes de los imitadores, ¿sí? Después cuando hablamos de hiperglucemia, exactamente lo mismo. La presión arterial, bueno, muchas veces los sistemas prehospitalarios cometen el error de no haber hecho un buen diagnóstico o bien traer un paciente con ACV hipertenso y le dicen al familiar que le administren los sartán, el enalapril, más que nada el enalapril, que es lo que la mayoría de los pacientes mayores utilizan. Bueno, eso bórrenselo de la cabeza, no se lo tienen que administrar, no administrar antihipertensivos en la fase aguda, y si tenemos que administrar algún antihipertensivo seguramente será en la sala de tomografía, en el shock room, ¿sí? Y por otra vía que no sea la vía oral. Y después, importante establecer el tiempo de inicio de los síntomas. Recuerden que no vamos a retrasar la terapia de recanalización por colocar la vía o por quedarnos en la casa del paciente. Una vez que detectamos ese ictus, agarramos y nos vamos al primer centro de salud, pero que no vamos a ir al más cercano, vamos a ir al centro de salud que tenga toda la aparatología que nosotros necesitamos. No nos sirve trasladar un paciente con ictus, con ACV en su fase aguda, ¿sí? Si no tenemos un tomógrafo. Es perder el tiempo, es sumar discapacidad, es no llegar, ¿sí? Por eso ustedes tienen que tener un registro de cuáles son las clínicas, de cuáles son los hospitales, que nos van a poder proporcionar el cuidado que el paciente necesita. ¿Qué vamos a hacer con nuestro paciente? Al inicio vamos a monitorizarlo, vamos a controlar los parámetros. Recuerden que tenemos que medir la saturación de oxígeno. Si el paciente está saturando menos de 94, podemos colocarle una canulita de 2 a 4 litros. Tenemos que conectar la monitorización cardíaca continua. Controlar la temperatura, recuerden, temperatura mayor a 37,5, tenemos que buscar el foco. Esto se trata de trabajo de equipo, no es que el enfermero va a ir solo a buscar el foco, ¿sí? Tiene que trabajar en equipo con el médico, tiene que trabajar en equipo con todo el equipo multidisciplinario. Vamos a medir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Cuando solicitamos el laboratorio, ¿sí? Se va a pedir un hemograma, un TP, un electrolito. A ver, ¿es necesario el laboratorio para comenzar la trombólisis? No, no es necesario todo el laboratorio completo, salvo que el paciente tenga antecedentes y sí o sí nosotros necesitemos ese coagulograma, ¿sí? Salvo que el paciente esté recibiendo anticoagulantes, pero ya teniendo una glucemia, podemos comenzar, ¿sí? Con nuestra terapia de administración de trombolíticos. ¿Qué vamos a hacer con los accesos venosos? Esto es puro de enfermería, ¿sí? Nosotros hay algunas cuestiones que son acciones independientes que las tenemos que tener bien incorporadas. Tenemos que colocarle 2 accesos venosos, como mínimo con una boca 18, uno, como les decía anteriormente, vamos a utilizarlo para la infusión del RTPA, ¿sí? Y el otro para los imponderables. Si no tenemos el otro acceso venoso, bueno, veremos cómo hacemos. La prioridad
es ese acceso venoso por el cual le voy a administrar el RTPA, ¿sí? Vamos a asegurar la permeabilidad de los accesos venosos. Recuerden que si ingresa tomografía, tenemos que asegurarnos que continúe, ¿sí?, la infusión de solución fisiológica. Recuerden que un paciente que neurocrítico no podemos colocarle dextrosa ni al 5 ni al 10 ni nada, ni porque esté con hipoglucemia. ¿Por qué? Porque lo único que haríamos es aumentar el edema cerebral y sinceramente no es lo que queremos, ¿sí? Si nosotros tenemos pacientes con signos neurológicos e hipoglucemia, vamos a corregir esa hipoglucemia, pero después no vamos a seguir administrando dextrosal 5. Vamos a asegurar con Tegaderm o teladesiva cada uno de los accesos venosos. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque el paciente ingresa a tomografía y seguramente lo pierde por alguna cuestión de la vida, se nos puede salir porque no lo hemos fijado bien, porque no lo hemos dejado infundiendo. Bueno, nosotros necesitamos que la solución siga infundiéndose. Si tenemos una solución fisiológica en esa altura, no vamos a estar administrando el RTPA. Asegurarnos que la infusión del RTPA sea por bomba de infusión continua. Muchas veces nos encontramos con que o la bomba no funciona o algo nos pasa en el camino y tenemos que comenzar con un regulador de flujo. Bueno, esto requerirá de mayor control. Lo mismo que le decía recién, no vamos a detener la solución salina durante la tomografía. Y súper importante, rotular los frascos. Bueno, vamos a hablar un poquito de los criterios de inclusión. ¿Vieron cómo hicimos esta anamnesis en 5 minutos? A ver cuánto pesaba el paciente, si tomaba anticoagulantes, si controlamos la glucemia, controlamos la TA, controlamos que no consuma sus antihipertensivos. Bueno, podemos hacer lo siguiente, podemos gestionarnos, ¿sí?, los checklists. Nuestra página de Angels tiene para que ustedes, ¿sí?, descarguen los checklists, que se hace mucho más fácil, ¿sí?, si tenemos donde solamente tildar, ¿sí?, y es una ayuda a memoria que es muy importante. Bueno, tenemos la administración de fibrinolítico, los criterios de inclusión, diagnóstico de ACV isquémico, ¿sí?, que causa el déficit neurológico mensurable, una edad mayor a 18 años, ¿sí? Tenemos que ver de tener la precaución. Recuerden que al ingreso del paciente el médico le va a realizar el NIH. Si el NIH es mayor a 25, nuestro paciente no va a estar calificando, no va a estar dentro de los criterios de inclusión para la administración del RTPA. A ver, el NIH lo puede hacer un enfermero, sí, con la debida formación. Eso quiere decir que nos tenemos que sentar, hacer nuestro cursito de NIH y tenemos que trabajar en equipo con el médico, ¿sí? En el mientras tanto, lo va a hacer el médico y nosotros vamos a ir aprendiendo de eso. Los síntomas no, a ver, otro criterio de inclusión, que estos síntomas no tienen que ser subjetivos con la hemorragia subaracnoidea. Recordemos el tiempo de evolución de los síntomas, ¿sí? Tiene que ser menos de 3 horas o hasta 4 horas y media, que no haya tenido un trauma encefálico o ACV dentro de los 3 meses previos, ¿sí? Sin infarto de miocardio en los 3 meses previos. Siempre, esto va a ser un criterio relativo también. Sin hemorragia gastrointestinal, ¿sí?, o sin hemorragia del tracto urinario, ¿sí?, en los últimos 21 días. Ustedes me van a decir, y Flor, ¿cómo hacemos para acordarnos de todo esto? Y bueno, tengamos un checklist, trabajemos por nuestra unidad de ACV, armemos esta unidad de ACV entre todos, ¿sí? Hay un montón de cosas que tenemos que hacer, tenemos que escribir nuestros manuales. Recuerden que cuando se arma una unidad de ACV, una unidad de ictus, el manual de procedimiento
Tiene una parte que es para los médicos y otra parte que es para los enfermeros. Esa parte que es para los enfermeros es la que escribimos nosotros, ¿sí? Otro criterio de inclusión, sin cirugías mayores dentro de los 14 días previos, sin punciones arteriales, ¿sí? En sitios que no son compresibles dentro de los 7 días previos, sin antecedentes de hemorragia intracraneana, sin antecedentes de una malformación arteriovenosa, aneurisma o tumor intracerebral. La presión arterial no puede estar más de 185-110. Recuerden que para eso tenemos el otro acceso venoso, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que ir avisándole al médico, tenemos que ir diciendo, nos pasa esto, por lo cual vamos a tener que corregirlo. Fíjense que no tenemos que tener evidencia de sangrado activa o trauma agudo, alguna fractura, el examen clínico. No nos olvidemos de eso, no nos olvidemos del examen clínico, no nos olvidemos de ver y de tocar a nuestros pacientes. Es algo que enfermería en el correr de los años, en estos últimos años, ha perdido un poquito y como que nos hemos deshumanizado. Bueno, tenemos que volver a humanizarnos, tenemos que volver a tocar a nuestros pacientes, tenemos que volver a ese examen, ¿sí? Que antes lo teníamos bien presente. Recuerden, sin consumo de anticoagulantes orales o si fueron ingeridos, tiene que tener un RIN mayor a 1,7. Y si recibe heparina dentro de las 48 horas previas, tiene que tener un KPTT. Vieron que yo recién les decía las condiciones excepcionales, ¿sí? Esto que de ver si el paciente recibe heparina, tengo que esperar el laboratorio, ¿sí? Después que yo comienzo con el paso del fibrinolítico, no hay vuelta atrás. Bueno, recuenta de plaquetas mayor a 100.000, eso lo va a saber el paciente que se viene controlando, ¿sí? No es que el paciente va a saber cuántas plaquetas tiene. Recordemos el control de glucemia, recordemos las convulsiones, ¿sí? Que no tenemos que tener convulsiones con compromiso neurológico, que el paciente no tiene que estar posictal. Criterio de inclusión en el embarazo va a ser relativo, van a ver que en alguna bibliografía figura como criterio de exclusión. Esto va a ser todo conforme a la evaluación que tenga el neurólogo y la evaluación que tenga el neurólogo conjuntamente con el obstetra, ¿sí? La tomografía computada no debe mostrar un infarto extenso, una hipodensidad mayor a 1,3 del hemisferio cerebral. El paciente o la familia deben entender los riesgos y los beneficios potenciales de tratamiento. En algunos lugares, ¿sí? Se firma un consentimiento informado y en otros no. ¿Por qué? Porque es una urgencia médica. Pero bueno, eso después lo dejamos para los temas legales. Pero en teoría el médico tiene que explicarle a la familia cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. Y en el caso de tener más de 3 horas de evolución y menos de 4 horas y media, se puede indicar el tratamiento de trombólisis. Los criterios de exclusión: ingesta de anticoagulantes independientemente del RIN, un NIH basal mayor a 25 y antecedentes de diabetes más ACV. Bueno, ahora hablamos de lo que más nos gusta y de lo que más se nos complica. Quizás para algunos es súper fácil y para otros es medio complicado. ¿Pero por qué? Porque muchas veces en la urgencia todos queremos correr, ¿sí? Y es ahí donde quizás cometemos algún error, y cuando cometemos errores, obviamente nos equivocamos y es todo un tema. Y lo que no queremos es perder medicación que se pueda administrar tranquilamente a nuestro paciente para revertir este cuadro de ACV. Bueno, administración en el RTPA. La dosis debe calcularse en función al peso del paciente. Se administra el 10% en bolo, seguido del 90% de la dosis total durante una hora, que es lo que hablábamos recién, que se tiene que infundir con una bomba de infusión continua. Para 100 kilos como máximo se tiene que usar 90 miligramos. Ustedes me van a decir, Flor, pero si es 0,9 por kilo de peso.
Si pesa 100, le tendríamos que, no, la dosis máxima es 90 miligramos y ahí nos quedamos. No importa si el paciente pesa 100 o 120 kilos. Esa es la dosis máxima. Bueno, tal cual les venía diciendo. La dosis en bolo, el 10% de la dosis total. Eso lo vamos a administrar con una jeringa. Bueno, vamos a infundir 0,9 miligramos por kilo de TPA, la dosis máxima de 90 miligramos. 10% lo aplicamos en bolo. El paciente debe ingresar a la unidad de ictus, ¿sí? O de cuidados intensivos para su monitorización. ¿Dónde puedo administrar el 10% inicial? ¿Lo puedo administrar en el tomógrafo? Sí, no hay ningún problema. En el tomógrafo lo podemos administrar, pero recuerden que ahora viene la parte de los controles, las primeras 24 horas, las primeras horas de control. Voy a necesitar que nuestro paciente esté monitorizado, que esté acompañado del equipo multidisciplinario, que el enfermero esté ahí, que el médico esté ahí. Entonces ahora vamos a continuar con esto. Bueno, la tabla de dosificación para beneficio de todos nosotros ahora viene toda escrita. Antes tenías que hacer la regla de 3 simple, era todo un temita, pero ahora ya viene toda completa. Si el paciente pesa 70 kilos, le vamos a administrar 63 miligramos, ¿sí? 63 mililitros, por lo cual vamos a pasarle 6,3 en bolo y 56,7 lo vamos a pasar como dosis de perfusión en 1 hora. Ahora es mucho más fácil, ¿sí? ¿Cuándo vamos a constituir nuestro RTPA? Una vez que se confirma el diagnóstico del paciente, no antes, porque si el paciente antes de las imágenes, posimágenes, resulta que no reúne los requisitos o no tiene una patología en ese momento como para administrar el RTPA, vamos a estar perdiendo medicación. Entonces, una vez confirmado el diagnóstico, yo comienzo a armar el RTPA. Bueno, tal cual lo explica acá. Viene la caja con el RTPA, viene con 2 frascos. En uno está la sustancia seca y en otro está el agua estéril. Recuerden, la presentación del RTPA vienen los frascos por 50 miligramos, por 20 miligramos y por 100 miligramos. Normalmente todos manejamos así por conocimiento los frascos de 50 miligramos. Y ustedes se deben preguntar qué hacemos con lo que sobra, se descarta. ¿Sí? Una vez que hicimos la cuenta, una vez que estamos preparando para administrar a nuestro paciente, lo sobrante se va a descartar. Vamos a mantener el agua estéril vertical en una superficie estable. Lo que vamos es perforar ese frasco, perforar la sustancia seca, lo vamos a dar vuelta, ¿sí? Recuerden que tiene una cánula de transferencia, lo vamos a dar vuelta y ahí vamos a poder diluir nuestro RTPA, ¿sí? Tenemos que sostenerlo firme. Recuerden que no podemos batirlo. Si nosotros, estamos apurados y comenzamos a batirlo, lo único que vamos a hacer es que se forme una espuma que tarda unos minutos y que la verdad nos hace perder tiempo. ¿Sí? Y aparte de eso, se van a formar grumos que no es lo que queremos. Una vez que nosotros utilizamos la cánula de transferencia, dimos vuelta a los frascos, ¿sí? Transferimos la sustancia seca del agua estéril, esperamos que se diluya y ahí comenzamos la administración. Si nos queda algún grumito, vamos a girar el frasco, vamos a hacer un movimiento circular, pero no lo voy a batir, ¿sí? Recuerden que la formación de espuma no es buena para la administración, ¿sí? Porque estamos perdiendo sustancia. Y si quedan burbujas, lo vamos a dejar reposar unos minutos hasta que desaparezcan. No nos desesperemos, por favor.
Bueno, vamos a administrar ese 10% con una jeringa en bolo en 1 minuto. Normalmente, ¿quién lo administra? El médico, mientras nosotros estamos realizando el monitoreo. Bueno, estas son imágenes de lo mismo que acabo de explicarles, que después, bueno, yo se lo voy a pasar al doctor Paniagua para que tengan como material de consulta. Y bueno, y acá es donde nosotros vamos a estar trabajando constantemente con nuestro paciente. Una vez que comenzamos el tratamiento fibrinolítico, recuerden que en el momento cero, que es cuando empezamos a administrar nuestra medicación en bolo, a partir de ahí son 2 horas con controles cada 15 minutos, ¿sí? Las 6 horas siguientes cada 30 minutos y las 16 horas restantes para completar las 24 horas cada 60 minutos. Es necesario que nosotros anotemos, estemos escribiendo toda la información y se vaya registrando, ¿sí? Recuerden que, bueno, en esta charla no le incorporé, pero recuerden que a nuestro paciente tenemos que hacer la evaluación ABCDE, ¿sí? Que eso lo tenemos incorporado y eso lo vamos a ver cuando hagamos nuestra titulación en ictus. Así que espero tenerlos a todos, ¿sí? En nuestra titulación. Recuerden, vamos a hacer una evaluación neurológica. Yo ahora les voy a mostrar qué es lo que tenemos en Angels, ¿sí? Como tabla de evaluación neurológica de enfermería. Tenemos una tabla de SNOPS, que es solamente tildar los cambios que ha tenido nuestro paciente o no, porque recuerden, nosotros hacemos, el médico hace una escala de NIH al ingreso del paciente y a las 24 horas, y también se puede hacer postrombólisis, ¿sí? Para ver cómo ha cambiado esa escala neurológica. Bueno, ¿cuáles son los cuidados de enfermería al comienzo de la infusión? ¿Sí? Recordemos, equipo de la unidad de ictus completo. Tenemos que estar todos al comienzo de la infusión. ¿Quiénes conforman la unidad de ictus? Depende del lugar, depende del servicio y depende cómo estemos evolucionando en nuestra unidad, ¿sí? Consta de un neurólogo, del enfermero, del kinesiólogo, el personal diagnóstico por imágenes también forma parte de esa unidad de ictus, ¿sí? El recepcionista, el camillero, todos tenemos que estar preparados para trabajar con nuestro paciente. Bueno, tenemos que tener una escala de FAS positivo, un NIH menor o igual a 25, los accesos venosos, el monitoreo continuo, la presión arterial, pulso, saturación de oxígeno, temperatura, el electrocardiograma. El electrocardiograma, ¿yo voy a perder tiempo en hacer el electro, paro todo? No. Mientras estamos atendiendo a nuestro paciente, podemos realizar el electro sin retrasar la administración del RTPA. Recordemos, esto es algo de enfermería, pero siempre lo tenemos que recordar. La posición de la cabecera del paciente tiene que estar a 30 grados. Recuerden, no tiene que estar a 0, no tiene que estar a 90, tiene que estar a 30. Y a esta altura no lo deberíamos recordar, pero está bueno que si lo podemos incorporar en nuestro checklist, también está bien, porque son tantas las cosas que tenemos que hacer, tantas cosas en las cuales tenemos que prestar atención, ¿sí? Que puede ser que se nos pase. Recordemos, los 2 accesos venosos, uno para la infusión del RTPA y el otro para los imponderables, ¿sí? Recordemos el calibre mayor o igual a 18, que estén permeables bien fijados, la infusión que sea solución fisiológica al 0,9 en uno de los accesos venosos, el RTPA en el otro, administramos RTPA 10% en bolo y el resto de la infusión a pasar en 1 hora con la bomba de infusión continua o regulador de flujo. ¿Va a parecer repetitivo? Sí, pero repitiéndonos las cosas vamos a ir asimilándolas, asumiéndolas y mejorando nuestra tarea.
tal cual les dije hace un ratito, los cuidados de enfermería, las primeras 2 horas cada 15 minutos, las siguientes 6 cada 30, las siguientes 16 cada 60. ¿Quiénes realizan los controles? El enfermero de la unidad de ictus, de unidad de cuidados intensivos o unidad coronaria. Depende del espacio físico que tengamos, ¿sí?, para monitorizar y controlar a nuestro paciente. ¿Puedo dejar solo al paciente durante las 24 horas? ¿Lo puedo dejar con un familiar? ¿Va a estar monitorizado? No, la verdad que no. No lo podemos dejar solo. Es necesario implementar el trabajo de equipo. Es necesario quedarnos al lado de nuestro paciente. Es necesario tener comunicación con nuestro colega, con nuestro compañero. Es necesario trabajar con todo el equipo, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque corolario a todo esto que que estamos haciendo el tratamiento del RTPA, ¿sí? Estamos haciendo la administración del fibrinolítico, puede ser que nosotros dejemos al paciente con su familiar y diga, ay, no come desde ayer, le da un alfajor y todo nuestro trabajo, ¿sí?, se ve tirado. ¿Por qué? Porque no le hemos hecho el test de deglución, el paciente se puede broncoaspirar y nosotros trabajamos para mejorar su discapacidad por el ictus y terminamos con un paciente broncoaspirado, ¿sí?, intubado en la terapia intensiva. Igual que si le quieren dar líquidos. Es exactamente lo mismo. Tenemos que mantener las primeras 24 horas una dieta absoluta y el control continuo. ¿Qué controles vamos a realizar durante estos controles? Vamos a realizar la escala neurológica de SNOPS, ¿sí?, con el tiempo, tal cual lo habíamos dicho, ¿sí?, cada 15 minutos, cada 30 y cada 60. Vamos a medir esa presión arterial con la misma frecuencia. Tenemos que ver nuestro ingreso a la unidad de ictus, ¿sí? Vamos a ver que nuestro paciente tiene que saber que va a estar por lo menos 2 o 3 días, ¿sí? Tenemos que recordar que ante la pérdida inminente de conocimiento se debe repetir la tomografía, por eso esto es un trabajo de equipo, tenemos que hablar con las personas que están con nosotros, con los médicos que están a cargo del paciente, y no tenemos que dejar de comunicarnos, ¿sí? Muchas veces nos cuesta, pero no trabajamos solos. Este es el ejemplo del protocolo normatizado para enfermería, es una escala de SNOPS que va a medir el grado de conciencia, el habla, la comunicación, los movimientos oculares, el brazo y la pierna. Recuerden que podemos realizar una escala de Glasgow también, ¿sí? Vamos a seguir con nuestro monitoreo: presión arterial, frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno, la temperatura, la frecuencia respiratoria, el control de oxígeno, evitar las venopunciones en las primeras 24 horas. Perdimos un acceso venoso, listo, lo perdimos. Pero no necesitamos volver a punzar a nuestro paciente. Si es muy necesario, hay que buscar sitios que sean compresibles, ¿sí? Tenemos que evitar que nuestro paciente se lesione también. Por eso también se va a indicar el reposo absoluto. Imagínense si logramos entre todos que administrar el fibrinolítico, que revierta ese ACV, ¿sí?, que se va a notar y lo vamos a certificar con el NIH. Que el paciente esté evolucionando, se levante porque no quiera orinar en la cama, se caiga y estamos frente al riesgo de sangrado. Y eso no es bueno para nuestro paciente. Entonces, las primeras 24 horas vamos a tener el reposo absoluto, ¿sí? Recuerden que si es necesario colocar una vía central, vamos a utilizar la femoral o la braquial.
A ver, nosotros no colocamos accesos venosos centrales, pero está bueno que tengamos toda la información, que tengamos toda la formación para que este trabajo de equipo se haga efectivo. Si yo no lo sé, te lo voy a recordar. ¿Sí? Y eso no está mal. ¿Sí? Que nos podamos corregir entre todos. Bueno, recuerden que tenemos que observar dentro de estos controles que vamos a hacer en las primeras 2 horas, en las 6 horas, en las siguientes 16 horas, tenemos que ver la presencia de angioedema facial, de lengua, ¿sí? O faringio, que puede aparecer a los 30 minutos, a los 45, a los 60, a los 75 minutos de comienzo de infusión del RTPA o en las siguientes 24 horas. Pero ¿qué pasa? Puede ser que no aparezca, ¿sí? Es que en realidad nosotros lo nombramos para tenerlo en cuenta, para que nuestra observación, ¿sí?, sea más expeditiva, sea más pormenorizada. Bueno, y acá, ¿cuándo vamos a interrumpir la infusión? El paciente nos manifiesta cefalea intensa, se llama al médico, se avisa al médico y vamos a ver si se interrumpe la infusión. Pérdida de la conciencia, presencia de edema facial, ¿sí?, o lengua o faringio. Y ahí vamos a hemorragia intensa o dificultad para respirar. Ahí vamos a suspender la administración del RTPA. Recuerden que somos un equipo. Yo no puedo suspender sola y decir, no, se lo suspendí. Tengo que trabajar con el médico que está en la unidad de ictus, tengo que avisar al médico, tengo que escribir, tengo que registrar. Y no es, a ver, y está muy bien. Bueno, estas son unas imágenes como para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Ven el edema en la lengua? Frente a esta reacción, ¿sí? ¿Qué se hace? Se suspende la infusión, se administran corticoides, broncodilatadores inhalados y antihistamínicos. Para eso nos va a servir el otro acceso venoso. Bueno, y algunas cosas para tener en cuenta. Los enfermeros tenemos que tener en cuenta que tenemos que elevar la cabecera a 30 grados, que si está indicado introducir una sonda urinaria antes de... Recuerden que esto, si lo van a hacer, lo tienen que hacer antes de iniciar la administración del RTPA. ¿Sí? Colocación de sonda urinaria. Si no es necesario, no complejicemos a nuestros pacientes. Nuestros pacientes se ingresan por una patología y se van con otra. Recuerden que son puertas de entrada a los microorganismos. Aplicar vendajes compresivos en los lugares de punciones no funcionales. Puede ser que nosotros para colocarle el acceso venoso, en vez de pinchar 1 o 2 veces, lo hayamos pinchado 3 y puede ser que comiencen a sangrar. Si es posible, evitemos las sondas nasogástricas en las primeras 24 horas. A ver, lo que decíamos recién, dieta absoluta durante las primeras 24 horas. Si no le colocamos una sonda nasogástrica, el paciente no va a morir por inanición, simplemente vamos a tener que demorar, ¿sí?, la ingesta hasta que tengamos nuestro test de deglución. Y que si, a ver, y si van a complejizarlo, tiene que ser antes de comenzar con la infusión de RTPA. Recuerden que ¿quiénes pueden realizar la prueba de disfagia? Los médicos, los enfermeros, los kinesiólogos, los fonoaudiólogos. Pero si nuestro equipo de la unidad de ictus tiene fonoaudiólogos, mucho mejor, buenísimo. Podemos trabajar entre todos. Las 24 horas posteriores, recuerden, si existe indicación, vamos a administrar heparina las 24 horas después del RTPA. Se repite el laboratorio, la puntuación de NIH, la puntuación de ranking modificada, post-RTPA. El ejemplo de la escala de NIH, que ustedes ya lo habrán visto en estas clases que han pasado. ¿Sí? La escala de ranking que nos va a medir la situación funcional de nuestro paciente. Y bueno, cuando tengan su bolso de stroke,
que yo creo que pronto lo van a tener, la conformación del bolso. La conformación del bolso la van a encontrar en nuestra página de Angels también, donde van a ver que tienen todo para atender la vía aérea, para colocar los accesos venosos, para poder atender la urgencia mientras estamos en nuestra administración del RTPA. Y medicación para la urgencia hasta que podamos estar en un área cerrada, y si estamos en el área cerrada es mucho más práctico tener nuestro bolsito armado, ¿sí? Recuerden que todo esto que tenemos aquí lo podemos trasladar, así como podemos iniciar nuestra administración del RTPA en el tomógrafo. Con nuestro bolso creo que vamos a estar más seguros. Si viene carro de paro en todos lados, está muy bueno tener nuestros elementos a mano. Bueno, como siempre digo, espero que la charla les haya servido, que sume, que los incentive, ¿sí?, para seguir formándose en ACB. Los esperamos en la Academia Angels para los conceptos básicos sobre ictus para el personal de enfermería. Es una titulación que se da a nivel internacional. También tenemos nuestro ACLS. Si ustedes ingresan a nuestro link, van a encontrar los cursos y la Academia Angels. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Florencia. La charla excelente. Abrimos los micrófonos. No sé si tienen alguna consulta, pueden hacer por el chat. Doctor Alain, ¿alguna consulta de su equipo de trabajo? Bueno, no estoy ahora mismo con el equipo, están cada uno en sus hogares, o yo estoy ahora mismo en mi casa. Una pregunta sería, sí, para la constitución o la restitución del Alte Plaza, para recordar nomás, con el polvo estaría arriba y eso ingresaría entonces al diluyente, al agua. tal cual. Lo que hacemos es poner el polvo abajo, la cánula de transferencia y el líquido arriba. Sí. Lo invertimos, se diluye, nosotros no tenemos que hacer nada y después... El polvo cae dentro del agua. Eso no, el agua dentro del polvo. Ah, bueno, ok. Eso el agua dentro del polvo por la cánula de transferencia, ¿sí? Y pasa solito, ¿sí? Ya. Una vez que se diluye, nosotros calculamos la dosis, el sobrante de la dosis lo descartamos, sacamos ese 10% y el restante que tenemos que pasar en una hora lo colgamos sin diluir, lo administramos por bomba de infusión continua. Había dentro de las diapositivas, o sea, de lo que mostró, había una contraindicación que me llamó la atención: diabetes y algo más puso ahí, no sé si era, no pude ACV previo. Diabetes y ACV previo es una contraindicación. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos varios tipos de pacientes. Recordemos que el paciente que tiene diabetes, por lo general tiene patologías vasculares asociadas, ¿sí? Entonces tenemos que reevaluar esos pacientes. No es que todos cumplen, a ver, no quiere decir que un paciente con diabetes no se pueda trombolizar. Tiene que ver con el contexto del paciente en particular, ¿sí? Ok, no es una contraindicación absoluta, porque yo estoy pensando más, yo tengo unos diabéticos que ya tuvieron una ACV y después de 3, 4 años pueden hacer un nuevo ACV, ¿verdad? Y ver cómo actuar allí, ¿verdad? No, pero era en eso lo que quería poner, ¿sí? Ok. Yo ahora el chat, de esta charla les voy a dejar mi nombre, mi teléfono, mi mail, por si los enfermeros tienen dudas y quieren transmitírmelas, y yo contenta se los voy a contestar, ¿sí?
Para mí sería muy importante tener también usted me dijo que está ahí en la página de Angels, el bolsón de Sí. stroke, ¿verdad? Sí, El sí, bolso. tenemos. En la página de Angels van a ver que tenemos todos los checklists que se necesitan para chequear el bolso, para chequear lo que tiene que tener el bolso, cuáles son las escalas que tenemos que tener en cuenta. Tienen todo el material como para poder trabajar en esta unidad de ictus. Okay. Florencia, a veces Sí. uno quiere diluir el fármaco en un suero de 300, en un suero de 200. Eso no es necesario, ¿verdad? No, Es no, decir, nosotros acá no lo hacemos. Lo que hacemos es hacerle tipo un soporte al frasco y administrarlo. No más que directo. eso, directo. Y si no tengo bomba de infusión, uso Regulador de microgotero, flujo, regulador regulador de de flujo. flujo, ¿sí? Ok, Es ok. preferible tener un doble circuito de seguridad. Si querés le puedes poner el microgotero y el regulador de flujo y la persona que esté controlando, ¿sí? Si tenemos Perfecto. bomba de infusión continua, bueno, mucho mejor. Pero muchas veces cuando el paciente se complica y demás, o el paciente tiene que entrar al resonador, obviamente tenemos que descomplejizar la aparatología. ¿Mm? Ok. Ahí también insististe mucho en el acceso venoso y recomendás 2 accesos venosos. Tal cual. Bueno, entonces eso se coloca en ambos brazos, en un solo brazo se coloca los dos, ¿o cuál sería? Mira, nosotros, la recomendación es la prioridad, el acceso venoso donde se tiene que administrar el RTPA, ¿sí? En el brazo no parético, ¿tá? Podemos colocarle el otro acceso venoso en el brazo no parético, pero no hay ningún estudio que diga que sí o sí tiene que ser los 2 accesos venosos en el brazo no parético. En el brazo no parético sí es prioridad colocar el acceso venoso donde vamos a administrar el RTPA. ¿Sí? Perfecto, Sí. excelente. Este, yo creo que, porque nos pasa que muchas veces decimos, bueno, los 2 accesos venosos en el brazo no parético, pero muchas veces compartimos la misma vena y puede ser que estemos frente a complicaciones que no deberíamos tener. ¿Mm? Perfecto. Ahí también explicabas lo del oxígeno. ¿A Sí, partir de cuánto a todos hay que poner una cánula con oxígeno no, o a no. quienes hay que colocar? Paciente que tiene menos de 94% de saturación, sí le voy a hacer un aporte de oxígeno de 2 a 4%, de 2 a 4 litros. ¿Qué pasa? Yo siempre hago esta aclaración porque, bueno, acá en Argentina nosotros tenemos una ley de enfermería donde, bueno, yo la verdad no me detuve a leer la ley de enfermería de Paraguay de cuáles son las competencias que tienen permitidas o no, ¿sí? Pero acá en la Argentina nosotros se nos complica cuando el enfermero dice, no, no, yo no puedo aplicar oxígeno porque es medicinal, pero dentro de nuestra ley de 2 a 4 litros sí podemos administrar y está bien hacerle el soporte de oxígeno al paciente. ¿Sí? Por eso siempre lo marco. Quizás debería sentarme a leer la ley de enfermería de Paraguay como para estar a tono y estar hablando todos lo mismo, ¿sí? Pero bueno, siempre lo marco por eso, porque muchas veces acá me hacen la consulta por eso. ¿Mm? Creo que nosotros no tenemos esa limitante, ¿verdad, Alain? Nuestra No, regulación. no, creo que no, porque está, porque no conozco toda la ley, pero creo que está dentro de las funciones independientes de la No, sí, enfermería. nosotros, a ver, nosotros lo tenemos como función independiente, pero ¿qué pasa? Acá hay las cosas que no están escritas quedan como un gris, Ah, ¿sí? ya. Igual que la colocación, por ejemplo, de la sonda K108. Acá, como no está escrito, tiene que colocarla el médico, ¿sí? Ya.
pero bueno, es un gris que ha quedado en la ley y siempre nos vivimos peleando, que si lo pongo, que no lo pongo. Entonces, lo que se puede aclarar dentro de las actividades independientes que tenemos dentro del tratamiento del ictus, lo aclaro. Ujú. Sí. Sí, está bien. Así que bueno, ¿Cómo hacen, sí, cómo hacen, sí, Florencia, cuando no sabes no tenés el peso exacto? ¿Cómo se las ingenian ahí para administrar la medicación? la realidad es que por lo general vienen con un familiar, ¿sí? Y muy pocos lugares tienen una cama con balanza. Entonces, por lo general tratamos de hacerle el interrogatorio, esta anamnesis, estas preguntas a la persona que viene, que por ahí te dice, no, yo la última vez que él se pesó, no sé, pesaba 70 kilos y más o menos a ver, nosotros necesitamos un peso exacto, pero hay algunos casos que tenés que guiarte por lo que te dice el familiar, ¿sí? Perfecto. Excelente. Yo no tengo más consulta, doctora Alain. No sé si hay una consulta más, así No, podemos. Bueno, de yo parte mía no, no sé si hay en el auditorio. Perfecto. recién acabo de poner en el chat mi nombre, mi celular. Al celular seguro le van a tener que agregar un +54, que es el código de acá de Argentina. Me pueden mandar WhatsApp, me pueden mandar mensaje y les dejé mi mail, que también pueden mandarme dudas, consultas, y por supuesto que los esperamos a todos en la titulación de enfermería, que es un curso autoadministrado de la página de Angels, ¿sí? Que tiene reconocimiento internacional, pero si no, también estamos hablando con el doctor Paniagua para ver si podemos hacer la titulación entre todos, que esto va a estar muy, muy bien, muy bueno y va a estar bueno en el sentido de que vamos a poder consultarnos, hablarnos y entre todos sacar conclusiones y sacarnos las dudas. Excelente. Gracias, Florencia. Muy, muy amable. Una charla muy Gracias. linda. Gracias a todos. Gabriel, si querés cerrar, por favor. Sí, cómo no. Bueno, muchísimas gracias, Flor, como siempre, Gracias. por tu participación y esta predisposición que siempre tenés. Y como dijiste vos, ya vamos a estar con novedades del curso de enfermería para lo que va a ser la titulación, de poder hacer estas jornadas de varias clases virtuales y ojalá podamos cerrar con una presencial y va a tener que ver para todo personal de enfermería, y esto lo digo así abiertamente en este curso, aprovechando toda la gente que hoy está acá, la cantidad de licenciados que hay, que pueden invitar a cualquier persona que ustedes entiendan que son enfermeros y que quieran tener este curso hecho, porque ahí va a ser distinto a esto, más allá que se hablan por ahí de los mismos. Esto estamos direccionando a 3 instituciones hoy de ahí de la región de Chaco, pero la realidad con Angel es llegar con esa titulación a todos los enfermeros que se pueda en Paraguay. Así que bueno, eso queda pendiente y vamos a estar generando ese curso desde la iniciativa y con el apoyo, obviamente, de toda esta gente. Por mi parte, agradecerle a todos por el tiempo que participaron y bueno, estamos en camino de esta nueva, digamos, capacitación. Nos vamos a ver la semana que viene, no, queda una más y si Dios quiere, vamos a estar, creo que quedamos en una fecha, doctor Paniagua, usted me va a corregir, para el 7 de diciembre, de poder hacer simulacro y estar por las instituciones para hacerlo de manera presencial. Eso como nota de color nomás, como para ir pensando en esa fecha. Así que muchísimas gracias de nuevo a todos, doctor Paniagua, doctor Alain y Gracias. Bueno, María Florencia, como dice tu nos cosa, vemos. Flor. Un abrazo. Gracias a todos. Un beso Que sigan grande. bien. Hasta Chao, luego. chao, Chao, chao. gracias.